damos la bienvenida a Luis Medina. Luis, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarme. Luis Medina, músico, bueno, también profesor de veterinaria de la Universidad de Córdoba. Has dicho en diferentes ocasiones que son perfectamente compatibles ambos mundos. Sí. Y además hay que decir que, bueno, músico, artista, antes incluso que veterinario. De hecho, bueno, pues cuenta un tal Miguel Agudo, ¿verdad?, que, bueno, pues que en esas coplas que cantaba Angelita puede estar el inicio de esa pasión por la música, por el arte de las musas. Sí, bueno, en casa sí he escuchado mucho cantar a mi madre y a mi padre, con estilos diferentes. Ya empiezan ahí un poco la diversificación esta tan heterogénea que me ha gustado cultivar. No hubo equipos de música en casa muy pronto, ya los averigüé un poquito después, pero sí es cierto que escuchar cantar te motiva, ¿no? Pues muchísimos años dedicado, como decimos, a la música. Recordamos esos primeros pasos, los primeros acordes, nunca mejor dicho, a principios de los 80, con ese dúo, ya en el 87 con esa agrupación Ollante, y hoy, bueno, pues llega ya la posibilidad, la ocasión en Córdoba TV de presentar, de adelantarnos a la presentación mañana mismo en el Teatro Góngora, en la Sala Polifemo, de ese cuarto disco, financiado además a través del micromecenazgo. Imaginamos que, bueno, que te habrán preguntado muchas veces por esto, pero ¿por qué vuelves y además haciéndolo mediante el crowdfunding? ¿Qué ha significado para ti esta experiencia? Porque, bueno, esos seguidores, esos micromecenas cuentan ya con un ejemplar del disco, de ese presente continuo, desde principios de julio. Sí, efectivamente. Bueno, vuelvo, en realidad nunca me he ido, ¿no? Hay actividades que uno no logra abandonar nunca. Lo que sí es cierto que cuando no te dedicas expresamente a eso, pues muchas veces la actividad se espacia o estás mezclando muy distintas vertientes de tu propia actividad, proyectos muy diferentes, ¿no? Pero sí tocaba ya desde hace tiempo un disco con temas nuevos, nuevas composiciones. Digamos que el trabajo que se ha ido empujando durante muchos años, pues terminó este mes de junio. Y efectivamente el micromecenazgo era la opción de tener independencia, de poder sacarlo sin estar dependiendo de que alguien decida que le apetece o no le apetece grabarte o editarte. Y tuvimos la suerte de tener bastante apoyo, ¿no? Mucha gente, más de 100 personas, no recuerdo, 120 personas aproximadamente, que han compuesto el mecenazgo de este disco. Por supuesto ya tienen su disco, algunos de ellos la entrada del concierto de presentación, y bueno, realmente ha sido muy satisfactorio que llegara a buen puerto con esto. Pues casi 2 años de trabajo y nos encontramos ya en la víspera, unas horas de que se produzca ese encuentro mágico con el público, ya físico, en vivo y en directo, siempre mágico ese concierto de presentación, una cita que se viene fraguando desde principios del curso académico, pero que, bueno, envenena tus sueños y los de tantos seguidores y micromecenas desde hace muchísimo más. Podemos decir que gracias a Luis Medina y esa fantástica familia, ese fantástico equipo del que se ha rodeado, ya, bueno, pues existe el presente continuo también en español, ¿no? Es verdad, es cierto que a veces tenemos un idioma riquísimo. Yo soy muy fan de nuestro propio idioma, pero bueno, todos los idiomas a veces le encontramos alguna carencia, alguna cosa que otro idioma expresa mejor. Y es verdad que el presente continuo es un tiempo que nosotros siempre lo solucionamos con perífrasis, con expresiones, pero que realmente forma parte de nuestra vida cotidiana. Casi todo lo desarrollamos en un presente continuo, que no se acaba, que se lo come todo, ¿no? Esa era la idea del disco, y acudimos a ese término que todos habíamos estudiado en inglés alguna vez. Y es que, bueno, llega la presentación de este cuarto trabajo después de un verano intensísimo también, al que prácticamente dabas la bienvenida en el Palacio de Viana. También, bueno, aparecías en ese vídeo homenaje Córdoba es Arte de Cruzcampo, con motivo del 35, el 35º Festival Internacional de la Guitarra de Córdoba, y junto a creadores cordobeses, bueno, pues como Pablo García Casado, del que ahora hablaremos. El mes pasado te encontrábamos con Pedro Guerra dialogando en ese Boulevard Poético dentro de Cosmopoética, que también tiene, ¿verdad?, una parte de culpa, podríamos decir en el mejor sentido de la palabra, en uno de los temas de este trabajo. Ya en abril participabas en el Finca en Lima y, bueno, pues también has estado presente en La Ruta de las Almas, un proyecto que, si bien ha visto la luz ya en forma de documental, pues será también un disco. ¿Cómo queda tiempo, espacio para ese mundo universitario, el ámbito más académico, la investigación, la docencia, y también para seguir creando, para seguir dando rienda suelta a esa necesidad, pues, de vivir el presente continuo? Bueno, realmente, como decía antes, uno va empujando los distintos proyectos y así puede pasar mucho tiempo.
quizás somos conscientes de todo lo que hacemos cuando se va llegando al final de alguno de estos proyectos. Ahora has pasado revista un montón de cosas y yo mismo estaba diciendo, ostras, hemos hecho esto. Y es verdad, ¿no? Sí, es cuestión de tener siempre ganas de hacer cosas. La inquietud es lo que nos mueve, ¿no? Y es lo que nos hace sentirnos, como diría Bob Dylan, forever young, ¿no? Eternamente jóvenes, ¿no? En proyectos. Bueno, y damos un pequeño repaso a tantísimos trabajos ya, otros álbumes, ese Al borde del milenio, ya en el 95, Humana, del año 2000, ese Vivo, que cuenta con CD y también con DVD, de 2003, incluso, bueno, en 2009 encontramos nuevamente ese DVD, ese concierto, muy buena compañía, por cierto, así que, bueno, se ha hablado en diferentes entrevistas de un silencio discográfico, pero bueno, relativamente, ¿verdad?, porque hemos podido seguir disfrutando de la música de Luis Medina pues en vivo y en directo. Sí, es cierto. Lo que pasa es que el DVD que sacamos en 2009 no tenía canciones nuevas. Claro. Digamos, servía un poco como recopilatorio en directo. Y también es cierto que, bueno, de alguna manera hay ritmos industriales de producción de discos que sí hay artistas que lo sacan casi cada año, o en el cine. Woody Allen nos está acostumbrando a sacar una película por año y a lo mejor para determinada forma o perspectiva de autor eso resulta más trabajoso. No sé si incluso pudiera dedicarle más tiempo a la música, realmente tampoco creo que fuera capaz de hacer un disco por año. Un disco requiere meterte en un contexto determinado, desarrollarlo. Bueno, yo por ejemplo me he movido muy influenciado muchas veces por Paul Simon, y Paul Simon era un autor que sacaba discos cada 5 o 6 años. Digamos que estamos en esa media. También Eduardo Galeano pues decía, y lo decía además con mucho orgullo, pues mira, he tardado 7 años, decía a tenor de la presentación de un libro de relatos, en escribir este librito chiquitito, y lo cogía y decía, es muy pequeño, tiene muy poco volumen y sin embargo aquí pues hay media vida, ¿no? Tampoco uno puede decidir, ¿no? Había un amigo que decía, uno no puede decir, hoy va a llover canciones, ¿no? Y sea como sea, hoy voy a hacer una. No, hay que ser honesto y a veces tienes facilidad para hacerlo y hay veces que te cuesta la misma vida o años con un tema, ¿no? Bueno, esto no es una matemática. Bueno, pues precisamente hablando de esa evolución, has dicho en alguna que otra ocasión, a razón de la presentación de este presente continuo, que bueno, hay una nueva perspectiva, bueno, pues es otra visión, es más música escuchada, más películas vistas, ¿verdad?, más lecturas, más vivencias, pero me pregunto, Luis, nos preguntamos si ha cambiado también esa chispa inicial de la que también hablas y que provoca ese incendio que finalmente pues hace posible que de esas ascuas surja el nuevo tema. No, no ha desaparecido, lo puedo asegurar, porque uno descubre de pronto, o sea, por cada tema que uno hace hay 5 temas, 10 temas que se quedan en el camino, y un tema cuando ya al final lo terminas, y dices, fue porque hubo una chispa inicial, un núcleo que le daba sentido a todo, luego hay mucho trabajo de cincelado alrededor, pero esa primera chispa es necesaria, ¿no? Y además se nota cuando realmente pues, fluye una melodía con una letra y de alguna forma no parece artificial, se puede intuir. La verdad que estoy bastante satisfecho de este último disco, lo cual significa, creo que vamos para adelante, ¿no? Un disco que anuncia que se ha desencadenado el presente, dices que lo interesante de lo que nos pasa es lo que nos pasa continuamente, vivir este pentagrama infinito, esta letanía bueno, pues de asuntos pendientes, este trabajo que además está dedicado bueno, pues, a Monse, ¿no? A la que le das ese agradecimiento por ser precisamente ella quien alienta, ¿no? Este presente continuo. El presente continuo es el único tiempo que podemos habitar, ¿no? Y evidentemente las personas más cercanas con las que compartimos todo pues son directamente responsables de que tengamos un aliento para hacer cosas, ¿no? No solo la música, pero en la música obviamente también. Y sí, vivimos en la continua urgencia, en la continua... este presente continuo es un tiempo en el que los proyectos que llevamos toda la vida pensando, algún día haré, y un día te das cuenta y dices, no puedo seguir diciendo algún día haré, lo único que tengo es lo que estoy haciendo hoy, aquí y ahora, ¿no? Y de pronto te das cuenta que lo ocupa todo eso, casi que el futuro se ha convertido en un lujo para muchísimas personas en el tiempo que vivimos. Claro, lo único que existe es lo inmediato, ¿verdad? El ayer, lo que sucederá mañana, eso pues todavía está, incluso lo que sucedió
por seguir analizando y reanalizando, un viaje como el propio viaje que propone este disco con un repertorio de 10 temas. Has dicho en alguna ocasión, y de ahí entendemos que es una travesía en todos los sentidos, que transitas con felicidad, y ello, bueno, pues a pesar del rapto de Europa, ¿verdad? Sí. A pesar de los desengaños, Sí. y porque aquí nos vamos a encontrar con desengaños tanto a nivel existencial como también como observador de la realidad, que también evidentemente es Luis Medina, ¿no? Sí, vamos, cuando digo que lo transito feliz, lo digo sin ninguna grandilocuencia, es decir, una felicidad razonable, una felicidad alcanzable. No creemos en la felicidad sin fisuras, ¿no? Sí. En ese sentido se trata de una actitud realmente. Luego, obviamente, en la vida uno observa y hay muchísimas cosas que comentar, muchísimas fisuras, fallas del sistema, y bueno, intentamos un poco ver cómo nos encontramos entre esas fallas. El Rastro de Europa, una visión a nuestra realidad continental que tiene bastante que comentar, y en otros aspectos el existencialismo, porque realmente, más que los problemas concretos, a mí normalmente me ha preocupado más el ser humano en medio de ellos, ¿no? De qué manera nos enfrentamos a ellos, cómo intentamos solucionarlo y cómo intentamos salir airosos, ¿no? En el sentido más amplio de la palabra de todo esto. Bueno, pues seguimos con la mirada, con el corazón, este traveling de emociones, y por en medio vamos, ¿verdad?, salpicando el discurso con una referencia directa a alguna de esa decena de temas que nos encontramos. Sí. Y bueno, nos detenemos brevemente en el trabajo cómplice con Pablo García Casado. No es la primera vez, ya pues ese 1 a 1, ¿verdad?, en el trabajo Humana. En esta ocasión nos encontramos, bueno, pues con Club, con Celebración. Sí. Y bueno, aparte de ese trabajo de musicar a otros autores y esa convivencia entre la poesía concebida para ser leída y aquella a la que, bueno, pues se le da ese ritmo de canción, también debemos añadir, bueno, pues esa respuesta que tú has querido tener, digamos, como deuda pendiente del erotismo, de la música con el erotismo, gracias a Tomás Segovia. Decíamos antes que Cosmopoética también se cuela con las paredes de este trabajo, y es que, bueno, pues de ese poemario, de ese trabajo de sonetos de Tomás Segovia, de ese encuentro en la edición 2006 de Cosmopoética, surge, bueno, pues para ti esa ocasión de decir, bueno, pues por dentro quizá pueda ser una buena opción, ¿no? Sí, fue el punto de partida realmente de este disco, porque fue el primer tema que hice de los temas que componen el disco, y fue a raíz de un encuentro con Tomás Segovia, un poeta quizá no suficientemente valorado, reconocido para la tremenda dimensión que tiene. Hace muy pocos días, el día 9, hace 2 días, se cumplió 4 años de su fallecimiento, y realmente Pisco Lira, Francisco Lira, fue quien me dijo que tenemos alguna vez una deuda pendiente la música con él. Cuando Tomás Segovia me facilitó su libro, pues descubrí una serie de sonetos eróticos, y bueno, es que cuando leí este por dentro, yo sinceramente es que vi la melodía casi, la vi ahí, ¿no?, escrita, y nos pusimos con él y ahí está. Hablábamos antes de ese reto que siempre musicar un poema. El propio Pablo García Casado lo define como guardar un gato en una cajonera. No sé si para ti también, bueno, pues podemos hablar de ese proyecto quizá agobiante, ¿no?, que podría suponer para ese felino. Bueno, es una metáfora muy potente y muy particular. Supongo que ahí está bajo la perspectiva de Pablo, que me imagino la extrañeza que siente cuando unas palabras que él ha sentido, que ha escrito, que ha pulido, las escucha de pronto en otra voz, ¿no? Además, la palabra voz es tan importante para los poetas, tú lo sabes. Entonces, yo creo que a Pablo le llama mucho la atención eso. Ha sido un compartir muy rico, porque, bueno, la suerte mía, me gusta mucho trabajar con amigos, la suerte que tengo amigos que tienen mucha calidad en su forma de hacer arte, ¿no? Y con Pablo hace muchos años que nos conocemos, efectivamente habíamos hecho ya un tema, pero aquí quisimos trabajar algo un poquito más cómplice todavía. Manejamos varios textos, algunos eran parte de lo que iba a ser luego García y su último libro, y de hecho Celebración, la versión de la letra de la canción no es 100% la que está publicada en García, está luego pulida de alguna manera y está un pelín adaptada, pero muy fiel a aquella versión con la que trabajamos. Es un placer trabajar con Pablo, que además es tan visual, tiene esa forma tan natural de poner el dedo en la llaga, a mí me gusta muchísimo. Sí, desde luego, y además muy recomendable tanto el Mapa de América, ¿verdad?, como García, como toda la obra de Pablo García Casado. Y bueno, ciertamente si observamos tu discografía vemos que no es la primera vez que, bueno, pues te lanzas a este desafío. Nos encontramos con textos como el de Mario Benedetti, ese Por qué cantamos, lo vamos a encontrar en ese vivo, y ya aprovecho, bueno, pues para decir que a través de tu página web vamos también a acceder, ¿verdad?, a esos ejemplares, a poder tener pues esa copia, si
queremos seguir disfrutando de estos discos y también queremos hacer un guiño, que nos quedamos ya sin tiempo, Luis, a ese maravilloso equipo. Hemos hablado antes de comenzar el directo de las distancias geográficas que ha llevado aparejada la realización de Presente Continuo, pero lo cierto es que, bueno, una magnífica familia, y has dicho en alguna entrevista, bueno, maravilloso cuando los grandes amigos son músicos gigantes. Sí, sí, esa es una inmensa suerte. Bueno, algún mérito tendremos que decir que personal, más que musical, en el sentido de que tenemos buenos amigos. Son grandes músicos, todos ellos, y bueno, la suerte es que mañana en la presentación pues muchos de ellos van a estar presentes tocando y los vamos a pasar muy bien, porque además de, bueno, de que las canciones creemos que son muy bonitas y las aportaciones de ellos maravillosas, que además esa complicidad se transmite, ¿no? Así que realmente es un privilegio trabajar con ellos y yo creo que mañana pues se va a poner de manifiesto. Así que, y respecto a lo que decía Lodico, efectivamente hay una página que es Bandcamp, donde se pueden escuchar y conseguir toda la discografía. El Presente Continuo está en todas las tiendas digitales, iTunes, Spotify, quiero decir que oportunidades de encontrar la música las hay. Sí, además nos vamos a encontrar, bueno, pues con un paso más, ¿no? Dentro ya de esa prolífica carrera, este Presente Continuo que nos ofrece componentes étnicos, también ecos jazzísticos, ese pop también que está siempre muy presente, y un trabajo del que de verdad yo invito que leamos las propias apreciaciones que hacen los seguidores, los micromecenas en tu propio perfil de Facebook, porque son de verdad muy ilustrativas de lo que ha supuesto para muchas personas. Ha marcado su verano, esa imagen del mar en blanco y negro, ese Presente Continuo. Bueno, Luis, pues enhorabuena por este maravilloso trabajo, te esperamos muy pronto y además querremos escucharte también en Solo Música y bueno, deseamos tener siempre el tiempo a favor, como dice uno de tus temas, la música de Luis Medina siempre pues sobre el escenario, en ese MP3 del coche, en el teléfono móvil y por supuesto aquí en PTV Córdoba. Pues estaré encantado de venir y bueno, nos emplazamos a esos momentos y mañana. Muchísimas gracias, A Luis. vosotros.